soy con poder del Señor. Cierra tus ojos un momento. Levanta tus manos y dile: confiaré en ti, Señor. Quiero que cantemos esa parte una vez más. Confiaré en ti. Fuerte soy con poder del Señor. Vamos, dile: confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti. El débil dirá: fuerte soy con poder del Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Tu palabra no miente. Y hoy venimos a declarar que podemos confiar en ti, Señor. Podemos confiar en tu palabra, Señor. Venimos a ser persuadidos, convencidos por tu palabra. Tu palabra que no miente, Señor. Tu palabra que es verdadera. Hoy venimos a escucharla. Hoy venimos a ser transformados por tu palabra, Señor. Hoy venimos a que a través de tu palabra nos convenzas de las maravillas que tienes tú para nosotros. De que tus promesas son verdaderas, Señor. De que tú quieres cumplir en nosotros lo que nos has prometido. Te damos tantas gracias, Señor, por permitirnos hoy estar aquí en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí. Y hoy te pido, Señor, que me uses como un instrumento. Que tus palabras sean las que salgan de mi boca. Que seas tú el que hable a través de mí, Señor. Que todas las familias aquí representadas puedan ser convencidas por tu palabra, Señor. Por tu palabra. No por lo que Pastor Arturo diga, sino por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por este día. Y te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, Pastor Ana. De que tú le ayudas, tú le das fuerza, Señor. Para que donde ella esté en este momento representando tu iglesia, tú estés con ella, Señor. Te damos gracias por su vida. Gracias te damos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. ¿Qué le parece si le da un fuerte aplauso al Señor? Gloria sea el nombre de nuestro Señor. ¿Y qué les parece si antes de tomar su lugar saludan a alguien que no haya venido con ustedes? Quisiera que todos los jóvenes se sentaran aquí al frente hoy. Y de igual manera saludamos a todos los que nos ven por internet. Gracias por conectarse como una vez más cada domingo a las 6:30. Gracias por estar conectados. Y quisiera hoy pues saludar a mi madre, que ya está de regreso después de un mes, creo que se fue. Se sintió como un mes. Fue 2 semanas, pero se sintió como un mes. Hijo, mira esto, por favor. Te damos la bienvenida, mamá. Qué bueno tenerte de regreso. Y a nuestra otra mamá, mamá Dinora. Qué bueno tenerte de regreso también. Te extrañamos. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si comenzamos? Si me ayudan los sugieres a repartir esta hojita, por favor. Que muy amablemente la señora Dulce me mostró esta mañana y es prácticamente lo que hemos venido enseñando estos días. Y gracias a Dios, porque yo no sé si ya sabía, pero hoy vamos a continuar con ese tema. Entonces, este papel nos cae como anillo al dedo. Quiero que lo tengan, quiero que lo lean. Es se puede decir, en líneas lo que hemos estado hablando toda esta semana que pasó, desde el domingo que empezamos. Pastor Ana también continuó el martes con el tema y hoy, primeramente Dios, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con este tema. El título
Tal vez está un poquito largo, tal vez como vamos avanzando en el tema lo cambie, pero el título que le quise poner este domingo es: si ya estás persuadido, verás resultados. Si ya estás persuadido, verás resultados. ¿Qué es ser persuadido? ¿O qué es que alguien te persuada? ¿Persuada es la palabra correcta? Convencer, inducir, mover, seducir, fascinar, impresionar, atraer, inclinar, incitar, arrastrar e impulsar. Cuando alguien te quiere persuadir de algo, lo hace de esa manera. Ahora, yo quisiera que veamos algo que vimos el domingo pasado, pero yo me quedé una parte porque tenía la intención de continuar el tema, y es de qué manera el Señor Jesús persuadió o convenció a Pedro del poder de la palabra de Dios. El Señor Jesús entrenó a sus discípulos para que creyeran en Él, los convenció, los persuadió. ¿Cómo lo hizo? A través de ejemplos, a través de su palabra. Si me acompañan a Mateo 4, del 17 al 19, por favor. Ellos quedaron convencidos del poder de la palabra de Dios. Ellos quedaron convencidos del poder de la palabra de Dios. Y al estar convencidos, digan conmigo, vieron resultados. Y al estar convencidos del poder de la palabra de Dios, vieron resultados. Y esa es la intención de esta tarde, aquí en Perdón y Amistad Denver, que usted se vaya convencido del poder de la palabra de Dios. Tal vez no tenga la oportunidad yo de ser específico en qué palabra, pero cada uno de ustedes debe de buscar en qué palabra pueden ustedes aferrarse en la palabra de Dios, leerla, escucharla, hasta que lleguen a un convencimiento total de que Dios tiene el poder para cumplir esa palabra. Digan conmigo, Dios tiene el poder para cumplir su palabra. Y obviamente la intención mía de esta tarde es de que ustedes se vayan 100% convencidos de ese poder y 100% persuadidos de lo que Dios promete, lo cumple y de que Él tiene el poder para hacerlo. Una vez que ustedes estén 100% convencidos, 100% persuadidos de la palabra de Dios, van a empezar a ver resultados en esa palabra. El domingo pasado y el jueves les estaba diciendo que tal vez inconscientemente, tal vez sin darnos cuenta muchos de nosotros, hemos visto resultados en nuestra vida gracias a la palabra de Dios, pero porque no estamos, no nos damos cuenta de que fue la palabra que se nos impartió, que fue la palabra la que se nos dijo, que fue la palabra que se nos enseñó, la que logró convencernos o persuadirnos. No nos damos cuenta que por eso fue que hemos visto esos resultados. Yo quisiera que cada uno de ustedes hoy se vaya pensando qué palabra de Dios yo he escuchado tanto que me ha persuadido en algún tema y he visto resultados en esa área. Cada uno de ustedes es diferente, cada uno tiene un problema diferente, pero si usted tiene una palabra de Dios, digan conmigo, voy a ver un resultado. Lo único que tienen que hacer ustedes es estar 100% convencidos de que esa palabra de Dios tiene el poder para solucionar su problema. Tiene el poder para cambiar la situación en la que ustedes se encuentran. Los discípulos, ellos quedaron convencidos del poder de la palabra de Dios y al estar convencidos vieron resultados. Dile al que está a tu lado, ¿estás tú convencido o persuadido? Voltea al que está a tu lado y dile, ¿estás tú convencido o persuadido? No sé si ustedes estuvieron el martes acá, pero Pastor Ana hizo el tema con traducción. No sé si los jóvenes están bien, entienden o quisieran que hubiera traducción. No sé si Edson se anime después. Bueno, vamos a seguir, pero
Quisiera que los jóvenes entendieran lo que estamos hablando y si hay alguna pregunta, levanten la mano, me pregunten y eso nos puede ayudar a traducir lo que no se entiende. Alonso, estábamos escuchando el otro día en el carro el CD de, creo que fue el jueves, y mi hijo me dice, papá, hablas muy rápido, entonces necesito que me digan para yo poder ser más claro al momento de presentarles la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a Mateo 4, del 17 al 19. Esto lo vimos el domingo pasado, pero hoy lo vamos a ver con una conclusión. ¿Qué conclusión? De cómo la palabra de Dios persuadió se dice, a Simón Pedro y lo llevó de una poca fe a una fe preciosa a través de la palabra de Dios, a través de lo que Jesús le decía a Pedro en cada oportunidad que tenían de estar juntos. Ustedes cuando vienen a la iglesia vienen a escuchar la palabra de Dios, ustedes vienen a escuchar las escrituras, ustedes cuando hablan la Biblia y leen en voz alta la palabra de Dios están persuadiéndose o convenciéndose de que la palabra de Dios tiene el poder para solucionar sus problemas. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si me llevas ahora a Lucas 5, del 1 al 11, para que podamos entender un poquito más qué es lo que estaba pasando en ese momento. Porque ahí no nos habla acerca de la pesca milagrosa y esta parte está conectada con la pesca milagrosa. ¿Por qué es importante? Porque quiero que vean cómo Pedro empezó a ver el poder que tenía la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de ¿quién? Simón, que después sería llamado Pedro, el mismo Pedro a quien le dijo, deja lo que estás haciendo y sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Ok? Acá la historia es un poco más larga y nos explica un poquito más qué es lo que pasó antes de que el Señor Jesús le dijera, deja todo y sígueme. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Enseñaba a la multitud y me imagino que dentro de la multitud estaba Simón Pedro. Cuando terminó de hablar, digan, él estaba hablando, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Número 5, respondió Simón, a quien después llamarían Pedro, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, digan, en su palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron. Bueno, ¿me das otra traducción, por favor? Una más moderna. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. ¿De dónde venía Pedro? De pescar durante toda la noche. ¿Qué había pescado? Absolutamente nada. Después de que el Señor Jesús le dio una palabra, ¿qué pasó? Vio una pesca milagrosa. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Después de la palabra del Señor Jesús, Pedro vio una pesca milagrosa. Ahora vamos a Mateo 8, del 14 al 15, por favor. Digan conmigo, el Señor Jesús estaba persuadiendo, estaba convenciendo a Simón Pedro. ¿Cómo lo estaba haciendo? A través de su palabra.
A través de su palabra el Señor Jesús estaba convenciendo o persuadiendo a Pedro del poder que tenía su palabra. Él estaba en la orilla del mar, estaba enseñando, estaba predicando a la multitud. Luego le dio una palabra a Pedro, le dijo: vuelve a tirar tus redes. Y esa historia ya la conocemos, ya la hemos visto. Y Pedro logró una pesca que hace unas horas antes no había logrado, con la diferencia de que lo hizo con una palabra de Dios. Una palabra la cual tiene el poder para cambiar tu situación. Dile al que está a tu lado: la palabra de Dios tiene el poder para cambiar tu situación. Mateo 8:14 dice: Jesús sana a la suegra de Pedro y a otros. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, es el mismo Pedro que vio la pesca milagrosa, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. ¿Quién estaba enferma? La suegra ¿de quién? De Pedro, el mismo Pedro que vio la pesca milagrosa. Jesús le tocó la mano, Jesús le tocó. ¿Qué? Jesús le tocó su mano. ¿Qué traducción es esa? Dame otra traducción, por favor. No, Pechí, no me trates de confundir. Ya de por sí los jóvenes no me entienden. Encima Jesús le tocó su mano. Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de este en cama con mucha fiebre. ¿Cómo estaba la suegra? Con mucha fiebre, enferma. Jesús la tocó en la mano y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y le dio de comer a Jesús. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Convenciendo, persuadiendo a Pedro del poder que él tenía. Una vez que tú veas el poder de la palabra de Dios, una vez que tú creas en el poder de la palabra de Dios, vas a ver resultados que antes no veías. Mateo 8, del 23 al 27, por favor. La gran tormenta. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Entre ellos estaba Simón, el que después le llamaron Pedro, ¿no es cierto? Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaba navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían a la barca. Mientras tanto, Jesús estaba desesperado. No sabía qué hacer. Jesús dormía. Entonces sus discípulos, entre los que se encontraba Pedro, fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? Qué poco confían ustedes en Dios. Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se levantó y ordenó al viento y a las olas, o sea, al mar, que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados: ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Me das un compara en el 27, por favor? Porque es importante. Miren este. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba persuadiendo o convenciendo a sus discípulos, y en este caso que estamos viendo a Pedro, del poder que él tenía.
del poder de su palabra. ¿Y dónde encontramos ahora esa palabra? Todos levanten su Biblia, por favor. En la palabra de Dios. El mismo poder que tenía la palabra cuando el Señor la hablaba, está ahora escrita ahí para que nosotros la podamos leer y tener con nosotros, creerla y ver los mismos resultados que ellos vieron. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Estamos en 8, 23, 27. Ahora vamos al Mateo 14, del 22 al 33. ¿Por qué puse mucho énfasis en la palabra el mar? Porque ahora vamos a ver a un Pedro ya más convencido de la palabra de Dios. Vamos a ver a un Pedro más persuadido de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo la palabra logró persuadir a este hombre a tal punto de que él pidió o hizo algo que para nosotros sería imposible siquiera creer en pedirlo. Pero esta tarde yo quisiera que ustedes se fueran con esa idea en la cabeza de que la palabra de Dios puede lograr que lo imposible sea posible. Que lo imposible sea posible. ¿Cuál es nuestra parte? Estar convencidos, estar persuadidos al 100% de que la palabra de Dios es verdadera y de que tiene ese poder que puede lograr que lo imposible sea posible. Amén. ¿Cómo no, Chivis? Con mucho gusto. ¿Cuál te dije? Mateo 14, del 22 al 33. Al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Si me das otra traducción que no sea la Reina Valera 60, porque hay palabras que los jóvenes se van a... Veamos, Dios habla hoy. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Vamos a detenernos aquí en el 28 un ratito. Pedro era aquel quien había visto la pesca milagrosa, lo que el Señor Jesús con una palabra pudo hacer. El mismo Pedro que vio que el Señor Jesús levantó a su suegra de la cama de lo que estaba enferma. El mismo Pedro que vio al Señor Jesús calmar el viento y el mar cuando el barco estaba siendo, ¿cómo se dice? Zarandeado. Gracias. Zarandeado por el mar y las olas. El mismo Pedro que estaba en el grupo de los que dijeron: ¿quién es este hombre que hasta el mar le hace caso?
¿Ok? Sí se entendió la palabra zarandeado, ¿no es cierto? No debe ser que para otro país sea una mala palabra. Sacudido. Gracias. El mismo hombre que vio que la barca donde estaban estaba siendo sacudida mientras que el Señor Jesús dormía, y que el Señor Jesús se levantó y con una palabra, digan, con una palabra, calmó el viento y el mar. El mismo Señor Jesús que con una palabra hizo que un mar que estaba estéril o que no tenía nada de peces, produjera tal cantidad de peces que los barcos casi se hunden. El mismo Señor Jesús que con su palabra levantó a la suegra de Pedro de la cama. Era el que venía caminando sobre el mar. Pedro, ya estando casi persuadido o casi convencido, le pide al Señor Jesús algo que nosotros no seríamos capaces de pedirle. Pero si estamos convencidos o persuadidos de su palabra, podemos pedir como Pedro algo que es imposible que se haga posible. Pedro le estaba pidiendo al Señor Jesús algo que era imposible, que él también caminara sobre el agua. Número 28. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena. ¿A quién? Que yo vaya hasta ti sobre el agua. En pocas palabras, di esa palabra que tú tienes para que yo pueda hacer lo imposible, que es caminar sobre el agua. Si ustedes hoy se van con ese entendimiento del poder que tiene la palabra de Dios, si ustedes hoy se van persuadidos y convencidos del poder de la palabra de Dios, cuando ustedes tengan un problema, lo primero que van a hacer es acudir a las Escrituras, acudir a la Biblia y ver qué solución hay en la palabra de Dios para su problema. Y como están convencidos y persuadidos de que la palabra de Dios no es mentira y que lo que el Señor Jesús, lo que Dios promete lo cumple, ustedes van a encontrar una palabra, la van a aplicar y van a ver los resultados, porque la única manera de ver un resultado con la palabra de Dios es de que estemos 100% persuadidos o convencidos. En el principio les decía yo que muchas veces pasan cosas en nuestra vida y nosotros decimos, gracias a Dios porque me apoyaste en esto o porque me ayudaste con esto, pero no nos detenemos a pensar y analizar que el resultado de eso que pasó en nuestra vida, gracias a Dios, fue porque estábamos convencidos, persuadidos al 100% de una palabra de parte de Dios. Eso es lo que yo necesito que hoy ustedes entiendan. Ustedes deben de estar persuadidos, convencidos de una palabra de Dios para que ustedes puedan ver un resultado en su vida. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Con una palabra, él pudo hacer algo que era imposible, algo posible. Ustedes, dile que está a tu lado, tú, con una palabra de parte de Dios, puedes lograr algo imposible que sea posible. Solo hay que creerlo. Solo hay que estar persuadido y convencido de que eso puede suceder. Ven, dijo Jesús, pero Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Muchas veces nosotros llegamos a un punto en que la palabra de Dios ya
nos ha convencido o nos ha persuadido de algo. ¿Cómo sé yo? Porque veo cómo hablan, escucho lo que ustedes dicen y me doy cuenta que esta persona ya está convencida de la palabra de Dios. Y está persuadida de lo que el Señor dice. Pero, como dice la Escritura, cambiamos nuestros ojos a la circunstancia o cambiamos nuestra vista hacia el problema y nos olvidamos de la palabra de Dios. Dejamos que lo que está pasando a nuestro alrededor nos persuada o nos convenza más de lo que dice la palabra de Dios. Acá Pedro estaba ya convencido de que el Señor Jesús podía hacerlo caminar sobre el agua. Él estaba convencido del poder que tenía la palabra de Dios. Él estaba convencido de que el Señor Jesús podía decir algo y hacer cambiar el agua. Lo hizo con los peces, lo hizo cuando calmó el agua, el mar, en el momento del zamaqueo, ¿cómo es? Zarandeo, sacudimiento. El Señor Jesús usó una palabra para producir la pesca milagrosa. El Señor Jesús usó una palabra para calmar el mar y los vientos. De la misma manera, Pedro le dijo, usa una palabra para que yo pueda caminar hacia donde tú estás. Haz que el mar cambie para que yo pueda caminar igual que tú. Muchos de nosotros estamos viniendo acá a los servicios y ya estamos convencidos, persuadidos de la palabra de Dios. Y decimos, Señor, yo quiero que esto pase en mi vida porque he visto las Escrituras, he visto que anteriormente ha pasado, yo quiero que pase en mi vida. Pero volteamos y vemos nuestras circunstancias, vemos las cosas a nuestro alrededor y dejamos que eso influya más en nuestra decisión, en nuestra fe. Voltea que está a tu lado y dile, pero tenemos esperanza. Dile fuerte, pero tenemos esperanza. Pero tenemos esperanza. Porque la palabra de Dios nos da esa esperanza. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó, sálvame Señor. Súbele un poquito por favor. Al momento Jesús, miren esto, le tomó de la mano, dame un compare en el 31 por favor. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Jesús tendiendo enseguida la mano, lo sujetó y le dijo, qué débil es tu fe, ¿por qué dudaste? Al instante Jesús extendió la mano, trabó. Dios habla hoy. Al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Al instante Jesús alargó la mano, lo sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Acompáñeme a Hechos 3, del 1 al 16, por favor. No dejes que tus circunstancias, no dejes que las cosas a tu alrededor hagan cambiar tu confianza o tu fe en el Señor. No hagas que las cosas que pasan a tu alrededor, que van en contra de la palabra de Dios, hagan que tu convencimiento o que en lo que ya estás seguro de la palabra de Dios cambie. Salud. Debemos de estar convencidos, persuadidos, 100% seguros de que la palabra de Dios es verdadera y que lo que Él nos promete, Él va a cumplir. No dejemos que las circunstancias a nuestro alrededor, que lo que pasa alrededor nuestro, nos haga dudar de la palabra de Dios. Pedro le pidió al Señor Jesús algo. El Señor Jesús dio una palabra, cumplió lo que Pedro le pidió, que fue caminar sobre el agua. El Señor Jesús dio una palabra. Pedro empezó a caminar sobre el agua. Pero las circunstancias movieron el convencimiento que tenía Pedro sobre la palabra de Jesús.
dudó y por eso se hundió. Pero recuerden que dije en un momento, tenemos esperanza, porque después Pedro cambió. Pedro sana a un paralítico. Un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí, en el templo, estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Ahora, imagínense a este hombre que es paralítico de nacimiento. No es que él nació muy bien y se rompió una pierna y ya no podía caminar. Era paralítico de nacimiento. Entonces nunca había usado sus piernas. Imagínense ustedes a un hombre que nunca ha usado sus piernas. ¿Cómo estaban esas piernas? Número 3. Cuando el paralítico vio a Pedro, ¿qué Pedro? El mismo Pedro que vio la pesca milagrosa, que vio cómo el Señor Jesús curó a su suegra, que vio cómo el Señor Jesús calmó al mar y al viento con una palabra. El mismo Pedro que le pidió al Señor Jesús caminar sobre el agua. Ese es el mismo Pedro. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. Dense cuenta que ahorita está hablando un hombre que ya está convencido y persuadido del poder de la palabra de Dios. Digan conmigo, yo quiero llegar a ese punto. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano. ¿Quién lo había tomado él de la mano anteriormente? Cuando tú estás convencido o persuadido de una palabra de Dios, empiezas a actuar como el Señor Jesús actuaba. Alégrense, les estoy dando una buena noticia. El día que usted empiece a actuar como el Señor Jesús actuaba, ya estás convencido de la palabra del Señor. Pedro lo tomó de la mano, dame la mano, hijo, y lo levantó, que es lo mismo que hizo el Señor Jesús con él cuando se estaba hundiendo en el mar. El día que tú empieces a actuar como el Señor Jesús, ya estás convencido de la palabra de Dios. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Oiga, un hombre que nunca había caminado, un hombre que había nacido paralítico, no sabemos cuántos años tenía, pero un hombre que nunca había caminado. ¿Y Pedro qué le dio? Una palabra, una palabra. Digan conmigo, una palabra. El paralítico se puso de pie y de un salto comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando ¿a quién? A Dios. Yo pensé que iban a estar más contentos. Yo pensé que iban a estar más felices. ¿No tomaron desayuno hoy? Digan conmigo, la palabra de Dios es verdadera. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, Pastor Arturo, en ese momento estaba muy fresco lo del Señor Jesús,
La gente estaba todavía muy animada. El Señor Jesús ya no está con nosotros. Pero tenemos Escritura. Y tenemos algo muy importante. Llévame por favor a Juan 14, del 25 al 26, en la traducción en lenguaje actual. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. Está hablando el Señor Jesús. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Está hablando el Señor Jesús. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Voltea que está a tu lado y dile, tú tienes al Espíritu Santo. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda ¿qué? Todo lo que está en la Escritura. Todo esto que pasó, todos los milagros, si tú lo lees y lo estudias y vienes a la casa del Señor y se te enseña, se te predica, el Espíritu Santo te lo recuerda. ¿Con qué finalidad? Que quedes convencido, persuadido de que la palabra de Dios es verdadera. De que si tú encuentras una palabra de Dios para un problema que tú tengas, si estás convencido y persuadido, esa palabra va a funcionar en tu problema. No de que sea cierto, porque la palabra de Dios no es mentira. Tienes que estar tú convencido de que la palabra de Dios funcione. Yo les dije, creo, el martes o el domingo pasado. El problema no es la palabra de Dios. El problema no es será cierto o no será cierto. El problema es de que tú creas y estés 100% convencido de lo que dice la palabra de Dios. Este no lo tenía listo, pero vamos a leerlo. Romanos 4, por favor, del 19 para adelante. ¿Cómo necesitamos estar para ver un resultado de la palabra de Dios? Persuadidos y convencidos. Vamos a leer desde el 19, a ver. Digan conmigo, hoy me voy convencido y persuadido de la palabra de Dios. Si yo logro que hoy ustedes se vayan convencidos, persuadidos de que Dios puede lograr lo que te promete, yo me doy por bien servido esta tarde. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca, diga nunca, dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca, diga nunca, dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Ahora, ¿daba gracias a Dios antes de que Dios le diera lo que le había prometido? ¿O esperó a que le diera lo que le había prometido para darle gracias a Dios? Antes. Digan conmigo antes. Digan conmigo antes. Yo debo de agradecerle al Señor antes de que me dé lo que me ha prometido. Porque de esa manera muestro de que estoy 100% convencido que
sé que lo que me ha prometido lo va a cumplir. Porque por eso le doy gracias antes que me lo dé. Nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía, súbele por favor. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Mi querida familia, hoy día váyanse convencidos de que el Señor tiene el poder para cumplir lo que nos promete. Que no quepa duda en ustedes que lo que la palabra de Dios dice, Él lo puede cumplir. Sepan que lo único que impide que eso se cumpla es nuestra duda, nuestra desconfianza, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad en la palabra de Dios. El día que ustedes estén como Abraham, 100% convencidos de que la palabra de Dios es verdadera y le agradezcan a Él antes de que les dé lo que les prometió, ustedes recibirán lo que el Señor les ha prometido. Un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso como si ya hubieran recibido lo que les ha prometido. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. Yo quisiera que esta tarde ustedes entiendan que el diezmo y las ofrendas, sí, ayudan a la iglesia a pagar la renta, ayudan a usar lo que hay que hacer, pero principalmente le demuestra al Señor que tú confías en lo que Él ha prometido con referente a los diezmos y las ofrendas. Eso es algo en lo que yo estoy persuadido y convencido. No quiero mostrar las escrituras porque ya estamos en el tiempo, pero ustedes las han escuchado ya varias veces de parte de mí. La palabra de Dios dice que si uno trae sus diezmos a la casa del Señor, la promesa de Él es de que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará abundantemente sobre nosotros. ¿Qué más les puedo decir yo? ¿Qué más puedo hacer yo aquí para convencerlos? Yo creo que nada. Creo que una manera de demostrarle hoy al Espíritu Santo, demostrarle a Dios de que creemos en su palabra, de que estamos 100% persuadidos y convencidos de que Él cumple lo que promete, es trayéndole algo hermoso al Señor. No viniendo a su presencia con las manos vacías. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por permitirnos, Señor, ponerte a prueba en esto, porque así dice tu palabra, que te pongamos a prueba en esto. Que si traemos nuestros diezmos a la iglesia, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Es la única escritura donde tú dices, Señor, que te podemos poner a prueba. Y nosotros sabemos que tú no mientes, que no eres hombre para mentir, que tu palabra es verdadera, Señor. ¿Por qué dudar entonces? Si tu palabra dice que si traemos nuestros diezmos, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros, nosotros lo creemos, Señor. Y es por eso que hoy no hemos venido con las manos vacías. Es por eso que hoy hemos traído algo hermoso para ti, Señor. Hemos traído una ofrenda. De esa manera, Señor, te demostramos que ni nuestro cheque, ni nuestro trabajo, ni lo que nos dan es nuestro sustento, sino tú, Señor. Nuestra confianza está en ti, en lo que tú nos puedes dar. No en nuestro trabajo, no en el gobierno. Nuestra confianza está en ti. Tú suplirás lo que necesitemos, Señor. Tú nos darás lo que nosotros querramos. Gracias te damos, Padre. Yo quisiera que hoy toda nuestra familia, todos los que están aquí, todos, sin excepción ninguna, te traigan algo, Señor. Que demuestren lo importante que eres tú para nosotros. Que demuestren con su semilla, con su siembra, con su diezmo, lo importante que eres tú, Señor, en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, por esa oportunidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte
Amén. Los que necesiten un sobre, por favor, levanten la mano. Los sugieres nos van a apoyar con los sobres y cuando ya tengan listo pueden pasar al frente. ¿Estamos todos listos? ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Y antes de ser despedidos, no salgan corriendo. Espérenme a que llegue yo allá afuera para saludarlos, darles un abrazo, la mano. Yo sé que algunos quieren ir ya. ¿Hoy juegan los Broncos? No, ok, entonces no tienen motivo para irse corriendo. Me esperan para saludarlos. Y vamos a ir a comer. Si alguien tiene alguna sugerencia, me gustaría que vayamos como familia, varios. No sé si tienen planes, está bien, pero si no, pues anímense a que vayamos un rato a estar juntos. Amén. Pónganse de pie para ser despedidos, por favor. ¿Aprendieron algo? Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por esta tarde. Y los esperamos hoy a las 6:30, por favor, no se olviden. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos vamos transformados, Señor. Nos vamos convencidos, persuadidos de que tu palabra es poderosa, de que tu palabra puede convertir lo imposible en posible, Señor. Tú no mientes. Nosotros debemos de creerte. Es nuestro trabajo estar convencidos de tu palabra, Señor. Debemos de escuchar tu palabra, leer tu palabra. Y hoy te damos tantas gracias porque nos permitiste estar aquí, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Por lo que hiciste en mí.
como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, yeah. Gracia sublime, perfecto es su amor,